noches, bienvenidos a Acceso Directo, el magazine interactivo de Señal Colombia. Está a punto de vencer el plazo para que sean consignadas las cesantías de más de 5 millones de trabajadores colombianos. Y de las cesantías vamos a hablar esta noche. Hoy, en Acceso Directo, solo 1 de cada 4 colombianos que trabaja tiene cesantías. ¿En qué las usa usted? Como no tenía más sino ese ahorro, entonces lo utilicé para lo que se necesitaba, de las obligaciones de la casa. Si usted no tiene cesantías, ¿sabe de lo que se está perdiendo? Todos hablan en Acceso Directo. Bien, para hablar de cesantías hemos invitado al presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Hernando Carvalho. El fondo es la entidad que maneja las cesantías de 780.000 trabajadores, en su mayoría del Estado. Doctor Carvalho, buenas noches. Beatriz, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy amable por invitarme. Bueno, muy bien, también nos acompaña en Acceso Directo la doctora Ligia Elena Borrero, quien hasta ayer fue la superintendente, trabajó con la Superintendencia de Exenciones y Cesantías. Era la superintendente, ¿no? Delegada para pensiones y cesantías. Delegada Beatriz, para sí. pensiones y cesantías. Y ahora pasa a un cargo muy importante, pensiones. Sí, señora. Bueno, que será tema de un programa para en el otro, futuro. sí, señora. Bien, todos los televidentes que tengan opiniones e inquietudes sobre las cesantías nos pueden llamar al 337-7490 o al 018-952-352. También se pueden conectar al chat en www.senalcolombia.tv o escribirnos a través de Facebook. Aquí yo quiero comenzar con un par de preguntas para los invitados para que nosotros pues ya vamos entrando en materia. Quiero preguntarle a Ligia Elena brevemente en qué consiste la reforma que acaba de hacerse al sistema de las cesantías. Es una reforma muy puntual, se refiere exclusivamente al manejo eficiente de los portafolios de cesantías. No se cambia para nada ni las causales para retirarlo, ni quienes lo pueden retirar, ni los plazos. O sea, quienes tengan cesantías no tienen que estar ahora preocupados porque esa reforma los afecte de una u otra manera. Solamente para tomar una serie de decisiones en el segundo semestre de cómo quieren manejar sus cesantías para que su manejo, según sus requerimientos, sea más óptimo. Bueno, doctor Carvalho, usted ya lleva muchísimos años en el Fondo Nacional del Ahorro, ¿no es así? Pues casi 8 años. Bueno, es un montón de tiempo, ¿no? Lo que lleva el gobierno del presidente Uribe. Bueno, muchos trabajadores colombianos no saben cuáles son los beneficios de las cesantías. ¿Cómo se lo explicamos? Brevemente. Bueno, lo primero es que el Fondo Nacional de Ahorro... Del ahorro, perdón. De ahorro. De ahorro. De ahorro. De ahorro. Tiene una composición bien particular. Nosotros tenemos 780.000 afiliados, de los cuales 350.000 son del sector público y unos 430.000 trabajadores del sector privado. Hasta 1998 el fondo solamente tenía trabajadores del sector público. De hecho, cuando nosotros llegamos al fondo, habían 291.000 afiliados, de los cuales 282.000 eran del sector público y apenas 9.000 del sector privado. Muy bien, esos trabajadores que tienen cesantías, ¿qué privilegio tienen frente a quienes no tienen ese beneficio? Bueno, tener cesantías es muy importante. Yo creo que cuando el legislador estableció las cesantías para los trabajadores, en ese momento pensaba en una especie de seguro de desempleo. La palabra cesantías viene de cesante, de cuando la persona no está trabajando, y entonces los trabajadores iban ahorrando esas cesantías en el Fondo Nacional de Ahorro, y cuando por alguna razón perdían su puesto de trabajo, podían retirar esos recursos y mantenerse durante un tiempo. Esa fue la filosofía de las cesantías. Sí, es todavía un mes de salario por cada año de servicio. De acuerdo, es un mes de salario por cada año de servicios. Y la persona también puede hacer unos retiros parciales de sus cesantías cuando está laborando. Que de eso vamos a hablar más adelante. Okay. Vamos a ver qué es lo que argumentan los trabajadores para retirar sus cesantías, en fin. Bien, lo que dice el doctor Carvalho es muy interesante, pero lo cierto es que en la práctica las cesantías se han convertido en un privilegio de pocos, por razones que nos explicó la exministra Gina Magnolia Reaño, directora de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. El verdadero problema que tenemos en Colombia con las cesantías y con las pensiones es la baja cobertura que hay de los trabajadores afiliados a los fondos de pensiones y al Seguro Social
y de los trabajadores afiliados a las cesantías. En los fondos de pensiones y cesantías solo están afiliados 5 millones de trabajadores colombianos y otros en el Fondo Nacional del Ahorro, pero esta cobertura no alcanza a darle una protección en materia de cesantías ni de pensiones a la totalidad de los trabajadores colombianos. El sistema de seguridad social colombiano, incluidas las cesantías como prestación económica, está edificado sobre la base de los contratos formales de trabajo. Y lo que se impone en Colombia y en América Latina en general es la informalidad. Más del 50% de los trabajadores se encuentran en la informalidad y para ellos no hay ningún tipo de cobertura en materia de prestaciones económicas, ni de cesantías, ni de pensiones. La capacidad de ahorro en Colombia es muy baja. En eso habrá que hacer un esfuerzo muy grande de generar una cultura del ahorro, de crear también unos programas de alfabetización financiera, porque los colombianos no conocemos de cerca cómo es el funcionamiento de las inversiones de estos portafolios y el conocimiento es necesario para ejercer la garantía de sus derechos. Entonces, los trabajadores, solamente aquellos trabajadores que tienen un contrato a término indefinido, doctora Ligia Elena, son los que tienen derecho a recibir cesantías. Y también a término definido y proporcional por el tiempo que sea, pero implica una relación formal donde es una prestación, es un recurso que le entrega el patrono. No obstante, que una persona independiente puede voluntariamente consignar sus cesantías en los fondos de cesantías, pues evidentemente por lo que decía la doctora Gina Magnolia, nuestra poca capacidad de ahorro, eso es bastante residual. Y entonces, doctor Carvalho, ¿los trabajadores de salario integral no están recibiendo la cesantía como tal? No, precisamente el salario integral cobija todas las prestaciones que tiene un trabajador formal de la economía, pero que por el monto de su salario, pues debe pagarlo él mismo. Por ejemplo, una persona que devenga 6 o 7 millones de pesos, pues se le considera ya en algunos casos que es un salario integral y de ahí deben pagar lo que les corresponde en salud, pensión y cesantías. Bueno, vamos a la reforma, doctora Ligia Elena, a la reforma que acaba de hacer el gobierno. ¿Con esa reforma lograrán frenar la avalancha de retiros de cesantía que se presentan al final todos los años? Es que obedece a dos fenómenos totalmente distintos. Las personas que retiran sus cesantías como un retiro parcial obedece a razones que la gente está acostumbrada que para vivienda o que para educación. De lo que se trata la reforma es simplemente mirar cómo organiza mejor el manejo de esos recursos para que no vayan en épocas de turbulencia de los mercados, no vayan a perder plata y ni poder adquisitivo. Sí, muchos trabajadores aducen un montón de razones para el retiro de sus cesantías. ¿Cuáles son esas razones que normalmente están aduciendo los trabajadores para decir, mire, necesito esta plata de mi fondo de cesantías? Bueno, realmente la ley establece que una persona puede hacer retiros parciales de cesantías únicamente para destinarlos al mejoramiento de su vivienda o a la compra de su vivienda o al pago de su hipoteca. Sí, pero meten muchísimas mentiras, ¿no es verdad? Ya, eso es distinto. Digamos que en primera instancia él llega diciendo, mire, yo aquí tengo un contrato de obra civil, necesito retirar mis cesantías. Es muy difícil controlar realmente esa parte y normalmente la utilizan esta figura del mejoramiento de su vivienda. Pero en épocas difíciles y de crisis, las personas acuden a sus cesantías para pagar normalmente las deudas que adquirieron en el mes de diciembre. Grave error, ¿no? Como se las aplican en febrero, pues rápidamente retiran sus cesantías para poder pagar esas obligaciones que quedaron pendientes del mes de diciembre.